Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de apartarnos un tiempo para considerar la comunicación de tu palabra. Sé tú con nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdame a mí a ser claro en mi exposición para que lo que yo diga sea de provecho para los estudiantes y que podamos ser todos mejores comunicadores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una dieta constante de la gracia de Dios, los pecadores, y los predicadores y los congregantes, todos. Y en conclusión a esta sección, pues quiero compartirles de una cosa que nunca he visto, a lo mejor porque estoy en una parte nueva del mundo, angloparlante, pero supuestamente en algunos púlpitos antiguos en el mundo angloparlante había una inscripción, una placa, para que cada vez que el predicador se paraba ahí, podía ver esa placa. Y la placa viene de Juan 12, cuando los griegos se acercaron a Felipe. Ellos tenían una petición, y su petición fue esta: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fue un recordatorio, y nunca lo he hecho, siempre he usado cosas, no siempre, pero he usado como atriles, he estado con cosas improvisadas, pero algún día quizás si yo puedo tener un púlpito fijo, a lo mejor voy a grabar allá, porque ese recordatorio. Maestra, sus estudiantes quieren ver a Jesús. Maestro, sus alumnos necesitan ver a Jesús. Predicador, estás ahí con un propósito de explicar el texto que está delante de ti y, por medio de este texto, mostrar a la gente a Jesús. Señor, señora, señorita, joven, quisiéramos ver a Jesús. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este curso sobre la homilética, la predicación expositiva. Hemos hablado de la naturaleza de la predicación expositiva y la necesidad tanto para el predicador como para el oyente. Ahora vamos a hablar de exigencias, obstáculos y recompensas. Y luego en el futuro estaremos aprendiendo en forma más práctica de trabajar con textos y cómo analizar los textos y preparar sermones. Bien, las exigencias, y la primera exigencia es la más exigente, la más difícil de conseguir, y es acceso a los idiomas originales. Estamos hablando del hebreo y del griego bíblicos. Ahora, esto puede sonar muy intimidante. Me alegra saber que Cita Edu está produciendo en estos momentos actualmente un curso sobre el griego. Entonces va a haber más y más oportunidades. Y es intimidante aprender un idioma, y sobre todo un idioma muerto, un idioma antiguo. Pero no es imposible y no debemos desesperarnos con lo difícil de esta tarea. Y tenemos que reconocer que no todos van a ser expertos en los idiomas. De hecho, hay muy pocos expertos en los idiomas. Y los expertos son los que son profesores de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento. Para los pastores, pues vamos a poder llegar a cierto nivel, pero a lo mejor nunca ser tan expertos. Pero es buena idea como meta, aprender, mantener y desarrollar por lo menos uno de los idiomas. Si uno puede, los dos, pero por lo menos uno de ellos, uno de los dos. Y además es bueno ser ágil en el uso de las herramientas. Vamos a estar hablando en conferencias posteriores sobre herramientas. Y la verdad es que todos, aún los expertos,
utilizamos herramientas. Aún los más expertos tienen que consultar. No tienen todo aquí en la mente, nadie. Entonces, no es una vergüenza tener que usar herramientas. Todos necesitamos usarlas. Y es bueno ser ágil en su uso. Y posteriormente vamos a estar hablando de algunas herramientas que nos darán más acceso al griego o al hebreo. Además, es recomendable, si se puede, tener contacto con algún experto en el país, o pues a estas alturas no necesita estar en el país, o sea, conocer algún experto. Yo tengo un par de profesores que me ayudan cuando llego a el fin de mi griego, les consulto y me responden y me ayudan. Tengo otro que me responde muy rápidamente cuando estoy predicando sobre el Antiguo Testamento y llego a algo que no puedo resolver, los comentarios exegéticos no me ayudan a resolver y les pregunto y me ayudan y estoy muy agradecido con ellos. Entonces, si pueden tener ese tipo de amigo, quizás un profesor, pues que es de mucha ayuda. Entonces, esta primera exigencia. La segunda es algo que tenemos que desarrollar también, pero está dentro de nosotros, es más como hábito personal. La predicación expositiva exige paciencia y una mente inquisitiva y persistente, porque la exégesis es una tarea muy ardua, no es fácil, es muy ardua y se cansa el cerebro muy fácilmente. Además, hay textos difíciles de entender, hay textos difíciles de explicar y no sueltan sus riquezas con el primer toque. Con pues una lectura rápida no sueltan sus riquezas. Requieren tenacidad por parte del expositor. Y aun si son más fáciles de interpretar, todavía exige mucha labor para determinar cómo explicar a la congregación, porque es una cosa, y ustedes saben eso bien, es una cosa entender algo, es otra cosa explicarlo, ¿no? Porque probablemente han tenido maestros que tú sabes que entienden muy bien, pero no son buenos maestros, no pueden explicar bien. Entonces hay dos tareas, el entender y el explicar, y las dos tareas son bastante exigentes. Tengo una imagen en mi mente a veces cuando estoy luchando con un texto, y sobre todo si estoy luchando y no avanzando, y no entendiendo, llegando a enigmas, llegando a cosas que no puedo resolver en cuanto a la interpretación. Tengo una imagen en mi mente y es de Jacob luchando con el ángel del Señor. Ahora, no quiero caer en la alegoría, ¿ok? Vamos a hablar después sobre la alegoría, que no es una buena manera de interpretar la Biblia, pero voy a usar ese texto un poco alegóricamente. Porque ¿qué dijo Jacob al ángel cuando el ángel dijo, suéltame? ¿Qué dijo? Que no hasta que no me Exacto, no te dejaré hasta que me bendigas. Y a veces cuando estoy luchando con el texto y estoy como en el momento de tirar la toalla, decir, no, pues no voy a seguir, tengo que redoblar mis fuerzas y decir, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces, suéltame todo lo que tienes para mí, no te voy a dejar hasta que me sueltes eso. Entonces, si te es fácil prepararte para predicar, probablemente no estás preparándote lo adecuadamente, porque no es una tarea fácil. La predicación también la predicación expositiva exige disciplina. Y esto está relacionado con la paciencia y la persistencia. La predicación expositiva requiere que disciplines tu tiempo. Y yo tengo mi plan de semana. Entonces hoy prediqué. Pero ¿saben qué? En 8 días, ¿qué llega? Otro domingo, ¿no? Y llega con mucha regularidad. Entonces yo
tengo que empezar mañana, porque sé que voy a predicar el domingo. Entonces tengo mi como ritmo de semana, qué hago el lunes, qué hago el martes, qué hago el miércoles, qué hago el jueves, etc. Y puedo decirles qué hago, pero realmente no es tanto qué hago, o sea, cada uno va a determinar su ritmo, pero pues algunos tienen el lujo de ser maestros o pastores de tiempo completo, pero muchos en nuestros contextos no tienen ese lujo. Entonces, con más razón, tienen que disciplinar su tiempo para dejar tiempo para esa lucha con el texto. Porque no puedes decir, voy a entender este texto en tanto tiempo. No, o sea, no sabes. Entonces, hay que disciplinar tu tiempo. También hay un consejo de Spurgeon. Él no es un buen ejemplo para nosotros en muchos sentidos. En muchos sentidos sí, pero en muchos sentidos no, porque era tan brillante, una mente como enciclopédica. Entonces, pero él empezaba a preparar su sermón de domingo en la mañana, él empezaba sábado en la noche. Pero su recomendación era leer mucho constantemente para que la preparación para cada sermón sea menos. O sea, él tenía tanto guardado en su mente que él tenía acceso inmediato a mucha información. Entonces, si conoces muy bien Mateo, pues fecha, autor, lenguaje, estructura, y esto está guardado en tu mente, no tienes que empezar con todo eso cuando empiezas a predicar Mateo, o sea, puedes llegar directamente al texto. Entonces, pues leer mucho como hábito para reducir el tiempo cada semana que necesitas para predicar un buen sermón. Bien, primera cosa, tu tiempo, tu mente, ya hablamos de eso, tener esa mente inquisitiva. Tercera cosa que tienes que disciplinar es tu familia. Algunos tienen estudios o oficinas en sus iglesias, pueden ir allá y nadie les molesta, pero muchos trabajamos desde la casa y con esta pandemia aún más, ¿no? Y pues cuando papá está sentado en su escritorio con su Biblia, con otros libros, con su computadora, y pues parece que no está haciendo nada importante, ¿no? Y si estamos en la casa y tenemos a nuestros hijos allá, pues parece que es tiempo para hacer ¿qué? Jugar. Pues papá no está haciendo nada, está ahí sentado con un libro. Entonces, pues, tiempo para jugar, ¿no? Entonces, pues, hay que disciplinar la familia para que entiendan la importancia de esta tarea y lo exigente. Y aquí les doy una pista, y es algo irónico. Entre mejor predica uno, más fácil se ve, ¿no? O sea, un predicador se para y predica un sermón fabuloso y se ve tan fácil, ¿no? Y es como ver al mejor jugador de fútbol y él mete pues en el gol pues, con una facilidad y dices, pues fácil, qué fácil, ¿no? Pero ¿qué está detrás de ese gol? ¿Qué? Décadas de práctica, ¿no? Horas cada día de práctica, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. Bien. Y la última cosa es, hay que disciplinar la iglesia. Y vamos a hablar bajo obstáculos sobre la iglesia, porque a veces hay expectativas igualmente hay ignorancia en cuanto a qué requiere la predicación expositiva. Entonces, la iglesia tiene que entender que estás trabajando cuando estás preparando un sermón, ¿no? O sea, quieren buenos sermones. A veces las iglesias quieren buenos sermones, pero no quieren pues sacrificar a su pastor durante tantas horas durante la semana para que él produzca esos buenos sermones. Bien, unos obstáculos. Ya mencioné algunos en cuanto a la iglesia, pero hay costumbres en las iglesias
que militan contra la predicación expositiva y sobre todo la predicación consecutiva, o sea, marchar a través de un libro. Hay muchos días sagrados que rompen con una serie consecutiva. Y vamos a hablar de más de series consecutivas, pero ya expliqué que es marchar a través, sección por sección, a través de un libro. Pero, ¿qué tal si tienes mes de la Biblia, mes de la Reforma? Ya perdiste ¿cuántos meses? 2. Tienes pues Navidad, tienes Semana Santa, que incluye Domingo de Ramos y también Resurrección. Y luego en algunas iglesias, Día de los Padres, Día de las Madres, Día de pues no sé qué. Pero hay muchos días, Día del Pastor. Entonces, ya perdiste, pues, ¿qué? 3 hasta 4 meses en estos días. Y luego a veces algunas denominaciones tienen, pues, es el domingo del seminario, o esto es el domingo del sínodo, o el domingo de misión, o sea, dictan lo que debes hacer ese domingo. Entonces hay muchos días sagrados que rompen con una serie consecutiva. También hay días feriados, días festivos en diferentes países, y en muchos países, o algunos países, han colocado todos los días para caer en ¿qué día? Pues no tanto el domingo, lunes, exacto, el lunes, pero ¿qué tal? Si uno tiene sábado, domingo y lunes sin trabajo, ¿qué hace? Pues sí, vacaciones, ¿no? Y entiendo, o sea, entendemos, no estoy culpándoles, pero tienes una oportunidad de salir, pues adelante, ¿no? Es lo que muchos hacen. Y entonces, muchos días feriados que anima a la gente a estar ausente. Además, pues durante esta pandemia, en algunos países, pues todavía no está abierta la iglesia. O sea, hay leyes en contra de eso, ¿no? Algunos tienen libertad y otros no tienen libertades y pues tienen que decidir qué hacer, pero aún sin la pandemia, yo estimo que entre 20 y 30% de la gente está ausente en cualquier domingo. Entonces, si tengo una iglesia pequeña vamos a decir que hay como 50 personas que dicen, esta es mi iglesia, pero hay nuestra asistencia promedio es como 30 y tantos, ¿no? Entonces, y no siempre es la misma gente que está ausente. Ustedes entienden, ¿no? Entonces, pues es difícil desarrollar una serie consecutiva cuando la tercera parte está ausente. Porque dices, como vimos hace 8 días y luego te das cuenta de que la tercera parte no estuvo y pues es difícil llevar la secuencia. Ahora, una cosa posiblemente buena acerca de esta pandemia es que hemos aprendido a ver por internet, escuchar y ver más sermones. Entonces algunos han desarrollado ese hábito. Y es lo que quisimos y queremos desarrollar en la gente, como la mentalidad de si pierdo un sermón en una serie, me urge hacer ¿qué? Pues reponer ese sermón, porque no quiero perder la secuencia. Porque si acostumbro a la iglesia a una secuencia y pierden uno, quiero que se den cuenta y que sientan esa falta y que les urja reponer esa pieza que hace falta. Además, hay expectativas del pastor, a veces que debe estar presente en todas las actividades de la iglesia. Y algunas iglesias tienen muchas actividades, entonces ya hay la idea, el pastor debe estar en todas las actividades. Entonces, pues requiere mucho tiempo y obviamente quita tiempo de otras cosas. Y en general la gente no entiende cuánto tiempo se requiere para preparar un sermón. Y sí duele, o sea, la gente pues lo dice como broma,
pero sí duele cuando la gente hace esa broma de, ay, pastor, pero tú trabajas solamente ¿qué? Un día a la semana, ¿no? Entonces, no tienen idea de cuánto tiempo se requiere. También hay otras actividades, o sea, si el pastor no tiene que estar en cada actividad de la iglesia, hay actividades donde el pastor debe estar. Entonces, pues son usos del tiempo muy importantes y muy legítimos. Y pues tiene que balancear su tiempo a solas, con la palabra, con las herramientas y el tiempo con la gente. Hay y es como evalúo, si alguien me pregunta, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo más bien tu semana? ¿Cómo estuvo tu semana? Como yo trato de balancear tiempo con la gente de la iglesia, tiempo con gente fuera de la iglesia y tiempo preparando pues sermones, clases, etcétera. Entonces, si puedo balancear eso, y obviamente ni estoy mencionando, estoy tomando como algo dado, pero tiempo en oración también, muy importante. Bien, y también hay otra cosa en las iglesias, hay una larga historia de predicación sobre temas o textos aislados. Es muy, muy, muy común, muy común. O sea, un texto aquí, otro texto allá, o temas. Entonces, pues tenemos que romper con algunos de estos esquemas, pero quiero decirles que si llegan a una iglesia o si están en una iglesia y quieren cambiar algunos de estas costumbres, no hay que eliminarlas en un solo golpe. Entonces hay que tratar estas costumbres con mucha ternura porque son significativas para la gente. Entonces no hay que despreciar lo importante de estas costumbres. Por ejemplo, si llegas a una iglesia o en tu iglesia te das cuenta de que el día del Padre pues no es un día cristiano, o sea, no es algo bíblico, no es un requisito, pero honrar a los padres es algo bíblico. Entonces, no quieres dedicar ese sermón a lo que es ser un padre. ¿Por qué? Porque estás en una serie en Habacuc y el texto pues no habla de los padres, o sea, estás exponiendo a Habacuc y quieres seguir y exponer a Habacuc, pero quieres honrar a los padres. Entonces puedes dedicar el tiempo de la oración pastoral a orar por los padres. Entonces, lo que hacemos en la iglesia, o sea, los padres se paran, quizás un aplauso para honrarlos, y pues oro por los padres, y luego tenemos un pequeño obsequio después de la iglesia. Los niños salen de la escuelita y pues entregan a los papás. Entonces, pues estamos como matando dos pájaros, ¿no? Seguir con la serie, pero también honrar a los padres y reconocer la importancia de los padres en la iglesia, en la casa, etc. Entonces pueden hacer eso, ¿no? Si tienes la costumbre en la iglesia de mes de la reforma, todo octubre, mes de la reforma, algunas iglesias tienen eso, ¿no? Pues también te das cuenta de que pues realmente no hay requisito de predicar sobre la reforma, ¿no? Pero puedes enseñar con mucho tacto y con mucha paciencia. ¿Saben qué? Si vamos a honrar la reforma y la herencia de la reforma, debemos hacer lo que los reformadores hacían. En lugar de hablar de ellos, ¿qué tal si los imitamos? ¿Y qué hacían los domingos? Pues de hecho, exponían textos bíblicos. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues contacto, con ternura, porque las costumbres son muy importantes para la gente, pero pues no llegar y matar todas las vacas sagradas en un solo golpe, pero pues poco a poco adaptar y enseñar. Bien, tendencias personales son las tendencias de las iglesias, pero tenemos tendencias personales también que militan contra la predicación expositiva. Y una es la pereza, la pereza. En el ministerio muchas veces hay poca vigilancia sobre cómo usa el pastor su tiempo. Y esto puede producir uno de dos efectos. Y de hecho, y hablo como un pastor, y he caído en los dos vicios. Los dos vicios son
pues no aprovechar el tiempo y ser perezosos. Y el otro es trabajar demasiado. Y el problema con el trabajo del pastor es que nunca sabe si ha hecho lo suficiente. Y nunca se siente que sí, el pastor ha hecho lo suficiente. O sea, siempre terminamos el día o la semana pensando que deberíamos haber hecho más. Entonces, pero con poca vigilancia podemos caer en cosas infructíferas y malgastar tiempo. O podemos decir, pues, a todo dar y pues, abandonar la familia y la esposa y dedicar todo el tiempo al ministerio, pero pues tampoco, ¿no? Entonces, ese balance es muy difícil. Pero en esta situación de poca vigilancia, pues, los que tienden a ser perezosos, o sea, esto como los facilita, ¿no? En su pereza. Los que tienden a sobretrabajar también. O sea, entonces como hay poca vigilancia. Y algunos, sobre todo los que tienden a la pereza, encuentran que pueden sobrevivir en el pastorado sin esforzarse mucho, con un mínimo de esfuerzo. Entonces es una trampa, es un peligro para nosotros. Y sobre todo, quizás menos aquí en los Estados Unidos, donde hay una abundancia de pastores, por lo menos angloparlantes, pero en otros países no hay muchos pastores. Entonces el pastor sabe, pues no me van a correr. ¿Por qué? Porque difícilmente encuentran otro pastor. Entonces esto es peligroso para el pastor y para la iglesia. Entonces poder sobrevivir en el ministerio sin esforzarse mucho. Y a veces podemos desarrollar elocuencia. Sí. Y la elocuencia es buena. Ojalá que todos creciéramos en la elocuencia, pero la elocuencia también es un peligro, porque podemos esconder nuestra falta de preparación con la vehemencia. Es cuando empezamos a pues gritar y movernos y golpear y ser muy enfáticos, y podemos cubrir la falta de preparación con ese exceso de violencia en la retórica, cubriendo el hecho de que no hemos dicho nada. O sea, no hemos dicho nada, pero lo dijimos muy fuertemente. O no hemos dicho nada, pero lo dijimos con mucha elocuencia. Entonces es un peligro. Y son algunas tendencias personales. Otro obstáculo es la falta de buenos comentarios bíblicos en español. El nivel de los que existen suele ser un nivel popular. No digo que sean malos, pero son para una audiencia popular y no ayudan al predicar a superar su conocimiento. O sea, el pastor ya sabe lo que dicen esos comentarios populares, ¿no? Entonces necesita acceso a comentarios exegéticos de los verdaderos expertos mundiales. Entonces, pero hay pocos en español y esto es un gran obstáculo. Y algunos que existen no son muy sólidos teológicamente, es otro problema. No quiero sobrecargarlos, pero si tienen acceso al inglés, no necesariamente para hablar el inglés, porque hablar otro idioma es mucho más difícil que leer y entender otro idioma. Entonces, si tienen acceso al inglés, esto abre un mundo de recursos y un mundo de buenos comentarios. Bien, ahora, son exigencias, son obstáculos. Entonces, revisando exigencias, acceso a idiomas originales, paciencia, mente inquisitiva y persistente, y también disciplina,
de tiempo, mente, familia, iglesia. Y luego obstáculos en las iglesias de costumbres, obstáculos en nosotros como hábitos personales y también falta de comentarios bíblicos. Ahora recompensas. Una recompensa quizás no tan obvia, pero es muy, muy valorosa. Es el impacto que tiene la predicación expositiva en nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean creyentes, queremos que amen al Señor Jesucristo, que sirvan al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que queremos es que si somos ministros, si somos predicadores o maestros o maestras de la palabra de Dios, queremos que respeten lo que hacemos, ¿no? Y si ellos nos ven dedicándonos con seriedad, con sudor, con persistencia a entender y predicar la palabra de Dios, ellos van a saber que somos predicadores de la palabra de Dios. Y aunque tengan sus luchas personales con la fe, que muchos hijos tendrán en algún momento o no, no entrará ninguna duda de sus papás, de lo que creen sus papás y que sus papás no son hipócritas, que sus papás realmente creen lo que predican. Entonces, una coherencia. Y luego, pues si se mudan a otra ciudad, crecen y van a otra ciudad, ¿qué buscarán? Y lo he visto en jóvenes que han ido, pues tanto mis hijas como otros jóvenes que han ido pues a la universidad o ya adultos, han ido a otras ciudades y a lo mejor hay una iglesia, digamos, muy popular, con música muy emocionante, con programas excelentes, pero estos jóvenes lo que buscan son iglesias donde se predica la palabra de Dios. Porque pues saben que es la dieta que necesitan, porque es la dieta de toda su vida. Y también es en los hijos, pero expandiendo, los miembros de sus iglesias crecerán en su conocimiento y en su fe. A lo largo de un ministerio expositivo, la gente conocerá la Biblia con sus conexiones históricas, teológicas, algo que no pasará en toda una vida de sermones tomados de textos aislados. Es un mundo de diferencia predicar como visita. A veces me invitan y predico como visita en iglesias y es un mundo de diferencia predicar en una iglesia acostumbrada a la exposición y una que está acostumbrada a la predicación de puros temas con unos cuantos versículos de apoyo. Yo puedo percibir, si visito una iglesia, yo sé, sin que nadie me diga, qué tipo de predicación normalmente recibe esa gente. Y con sus comentarios después también. O sea, si predico en una iglesia que está acostumbrada, tienen sus Biblias allá, sus Biblias abiertas. Y cuando yo digo, pues vean en Cantares 8:6, están viendo Cantares 8:6 y quieren saber lo que estoy diciendo. Y luego después llegan y hacen preguntas muy informadas acerca del texto y su interrelación con otros textos en la Biblia. La verdad es no sé si esto sea mexicanismo, pero es una chulada predicar en ese tipo de iglesia. O sea, es un deleite predicar en ese tipo de iglesia, ¿no? Porque hay una simpatía con la congregación, porque los dos, tanto el predicador como la congregación, los dos están sometidos a la palabra de Dios y están aprendiendo bajo la palabra de Dios. Y en iglesias que realmente no están acostumbrados, dices, pues vamos a estar en Jueces y ni idea tienen dónde está Jueces y refieres al texto y están viendo por todos lados y entonces es toda una diferencia de experiencia. Perdón, una pregunta.
Si le toca una iglesia así, que no sabe mucho de la palabra, entonces como pastor tiene que hacer como un contexto, más o menos como para llevarlos a dónde estaban en ese momento, más o menos, o sea, tendría que prepararse así. Claro, y siempre lo que temo, muy buena aclaración, siempre lo que temo es que alguien se emociona con algo que aprende en Cita Edu o en Knox Seminary o en algún lado y está tan emocionado. Entonces voy a ir y voy a reformar mi iglesia en un solo golpe, ¿no? ¿Y qué hace? Pues divide la iglesia, ¿no? Entonces, no. Entonces, si quieres, si estás en una iglesia y no están acostumbrados a este tipo de predicación o a lo mejor tienen muchos días sagrados, o sea, con mucho tacto, con mucho amor, poco a poco. Y a lo mejor no vas a poder decir, ok, en estos próximos 3 años vamos a estar en el Evangelio de Juan. No es la manera de empezar, ¿no? Entonces a lo mejor tendrás que empezar pues muy poco a poco, ¿no? Tendrás que escoger libros breves. Primero de Pedro, digamos, Primero de Tesalonicenses y buscar tiempo entre los días sagrados. O sea, a lo mejor hay un tiempo allí entre este día sagrado y tomar un descanso, reconocer ese día y tener ese día y luego seguir, pero acostumbrarles a esa dieta. ¿Para qué? Para que desarrollen el gusto y se acostumbren. Y pues hoy espero que no suene como jactancia, pero una persona estuvo en la iglesia hoy en la mañana, prediqué sobre Daniel 1. Empecé hoy una nueva serie sobre Daniel. Va a ser una serie rápida, todo Daniel 1, 21 versículos. Y él dijo, pues, y él ha estado en otras iglesias, pero dijo, me encantan los detalles que nunca he escuchado eso. Entonces, y no es realmente una cuestión de mi predicación, pero el estilo de predicar expositivamente. Y luego interactuaba sobre los detalles. Esa palabra que se traduce vegetales, pues significa semillas. Entonces, nunca había escuchado eso, que dieta de Daniel era semillas y agua. ¿Qué significa semillas? ¿Qué tipo de...? Entonces, una interacción allá interesante, ¿no? Pues siempre vi eso ahí de Ciro, al final, que Daniel duró hasta el primer año de Ciro. No sabía que era 66 años después de su encuentro con Nabucodonosor. Entonces, pues, estaban ahí habían escuchado estas cosas durante mucho tiempo, pero estaban fascinados con estos detalles que la predicación expositiva expone y los tesoros, exacto, y a veces son tesoritos, ¿no? Tesoritos, pero son detallitos que como hacen más vivo en la mente de la gente los textos, bien, pero con tranquilidad, ¿ok? Con mucho tacto pastoral, con mucho amor por la gente, porque ha habido muchos ejemplos de celo por reformar la iglesia, y qué buen celo, excelente, pero también amor. Bien, otra cosa es que nuevas personas llegarán a sus iglesias. Sus iglesias crecerán. No es como una fórmula mágica, y no estoy diciendo que habrá una explosión de crecimiento. El crecimiento puede ser paulatino, como he experimentado a lo largo de mi ministerio, pero llegará. En nuestro contexto hispano, como saben, muchos vienen de trasfondo católico romano. Y en el catolicismo romano, en las misas, hay muchos textos bíblicos. Muchos textos bíblicos se mencionan, se leen, pero siempre en una forma aislada. Y la homilía, pues hace algunos comentarios, pero no es, normalmente, hay excepciones, pero normalmente no es una exposición del texto. Entonces, llegan a una iglesia donde practican la predicación expositiva y dicen, nunca he escuchado eso.
Nunca entendí que ese texto se conecta con ese texto. O sea, son textitos, o sea, ahí en sus mentes, pero como desconectados, ¿no? Entonces es algo fascinante y he visto esa experiencia muchas veces. Y también en el mundo hispano ha habido un crecimiento enorme de las iglesias carismáticas y pentecostales. Y gracias a Dios por este crecimiento y por cómo han llevado el evangelio a muchos lugares. Pero tampoco en esa como familia de iglesias, tampoco se practica mucho la predicación expositiva. Y a veces admiten como revelaciones personales y a veces ponen más énfasis en esas revelaciones personales que en lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero yo creo que las iglesias pentecostales son hay mucho respeto por la palabra de Dios, igual que en el catolicismo romano, hay mucho respeto, ¿no? Entonces, los dos están muy dispuestos, muy aptos para poder ir más profundamente. Y luego tenemos las iglesias protestantes evangélicas como históricas, pues ahí tienen la tendencia de predicar temas o textos aislados y de repetir fórmulas. Hay muchas fórmulas protestantes, fórmulas evangélicas y estos textos aislados. Entonces, realmente en las iglesias católicas, en las iglesias pentecostales y en las iglesias protestantes históricas, de todos modos, esa costumbre no es muy común de predicar expositivamente. Entonces, los tres grupos que existen, sobre todo en nuestro mundo hispano, están muy preparados, porque respetan la palabra de Dios, conocen textos de la palabra de Dios, y alguien, si llega y les ayuda a conectar todo, o sea, es como una revelación de wow, no sabía que todo eso estaba ahí. Bien. Si te dedicas a explicar y aplicar la Biblia en una forma sistemática, puede ser una rareza en tu comunidad. Si nadie está haciéndolo, a lo mejor pues va a ser algo poco común, pero eso va a ser un imán para los que quieren aprender la Biblia. Cuando la gente llegaba a nuestra iglesia en Guadalajara sin tener muchas veces llegaban para bautismos o para invitados de sus familiares, y llegaban y me encantaba lo que decían. La adoración allá ahora es muy, muy buena. Tienen muy buena música. En mi tiempo la música no era tan buena como es ahora, ¿no? No soy músico y nunca pude ayudar a crecer. Y a veces pero tuvimos mucha rotación de personas, etc. Pero era buena, pero ahora está mejor. Entonces la gente no llegaba diciendo, la música. Me encanta la música. No llegaba diciendo. Decía dos cosas. Y ahora espero que digan las tres cosas ahora. La música, y que las dos cosas que decían es, pues ustedes ponen mucho énfasis en la Biblia. Sí, porque durante la adoración hay muchas lecturas bíblicas. La congregación lee, o sea, al unísono, alternadamente, las oraciones reflejan la Biblia. Si la predicación es del Antiguo Testamento, hay otra lectura del Antiguo Testamento, hay otra lectura del Nuevo que corresponde para ayudar a hacer las conexiones. Entonces, mucho de la Biblia, y también la gente decía que me daba mucho gusto, hay mucho amor en este lugar. Entonces dije, pues gracias a Dios. Amor cristiano y la Biblia, con eso, pues es un imán para la gente. Y si te dedicas a predicar expositivamente, puedes ayudar a levantar la barra de predicación en la iglesia. Inspirarás a los jóvenes a aspirar al ministerio como algo desafiante y sumamente útil. Si los jóvenes, y esto suele pasar, si los jóvenes van a la universidad, aprenden muchas cosas, y a veces sus pastores no han ido a la universidad, ¿no? Y no tienen una carrera académica. No hay problema, o sea, el pastor no necesita ser ingeniero o contador, o sea, no es necesario. Pero a veces los jóvenes llegan y
pues y desprecian el pastor que no tiene esa preparación académica, pero no tiene que tener formalmente esa preparación académica, porque si es un experto en la exposición de la palabra de Dios, aunque no tenga título de la primaria, ni siquiera inspirará admiración aún en esos jóvenes universitarios al ver la destreza del pastor al exponer la palabra de Dios. Y ellos serán inspirados a decir, es algo que vale la pena hacer. O sea, yo quiero dedicar mi vida a eso, en lugar de decir, pobre pastorcito, pues no sabe de qué habla, pues será al contrario, impresionado y para aspirar a hacer lo que ese pastor está haciendo. También, si algunas iglesias más bien empiezan a acostumbrarse a predicadores expositivos, pondrán una presión saludable en otras iglesias. Entonces, si una iglesia de 10 empieza a predicar expositivamente, habrá presión saludable en las otras iglesias, porque correrá la voz, pues allá ellos sí estudian la Biblia, allá ellos sí están aprendiendo la Biblia, allá el pastor sí expone la Biblia. Y espero que no todos empiecen a ir a esa iglesia, al contrario, espero que haya presión en todas las iglesias saludable de decir, pues vamos a levantar la barra de la predicación aquí también. Y además, sobre los seminarios, porque los seminarios, a veces he visto, y estamos hablando del mismo tema aquí en nuestro seminario aquí, cómo levantar la barra de la predicación en nuestro seminario para que nuestros alumnos salgan de aquí preparados para exponer la palabra de Dios. Bien, son algunas exigencias que por la gracia de Dios podemos superar, algunos obstáculos que igualmente podemos superar y algunas recompensas, tanto en nosotros como en nuestras familias, como en nuestras iglesias.